Juan Francisco Torrelanda, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? Qué gusto saludarte. De nuevo invitado y con una buena noticia en este mundo de mala noticia que es la victoria de Trump. Bueno, eres de México Unido contra la Delincuencia y la cuestión es las elecciones que hubo para la legalización de la marihuana para uso medicinal y para uso recreativo. Y ahí las noticias, bueno, los que estamos a favor de la legalización, pues son buenas, muy buenas. Sí, de hecho es un día histórico porque hay 4 estados que pasan una propuesta ciudadana, ¿no? Una propuesta electoral, que al final del día sí se legisla en esos lugares, y particularmente son Maine, Massachusetts, Nevada y particularmente California, la sexta economía del mundo, 38 millones de habitantes y por supuesto una extensión territorial muy importante limítrofe con nuestro país. Ese hecho en sí mismo genera una distorsión, una asimetría absoluta en lo que es la supervivencia de la política prohibicionista en nuestro país, porque ahora sí ya tenemos un Estado con esas dimensiones en el cual simplemente cruzando la frontera, el régimen jurídico asociado al cannabis cambia radicalmente. Y entonces lo que de este lado se persigue con violencia, con balas, con criminalización, cruzando la frontera, es una actividad libre, es una actividad regulada, es una actividad en la cual lo que prevalece es la decisión de los individuos de lo que quieren hacer con su cuerpo, lo que quieren hacer con su salud, con información, con todo lo que está de por medio, como sucede con el alcohol y con el tabaco. Pero eso genera una crisis institucional para nuestro país y lo que nos llama la atención es que esa misma pasividad y aparente congelamiento que vemos con nuestras autoridades por la presencia de un presidente electo, lo vemos también en esta materia. No vemos que haya una reacción, no vemos que haya un diagnóstico, que haya un simple señalamiento de decir, oye, las reglas aquí sí cambian. El presidente Calderón antiguamente dijo, cuando California legalice, nosotros tendremos que cambiar. Pues ya llegamos a ese momento y no vemos que hay algo de por medio, ¿no? Claro. Ahora, uno de los, bueno, paradójicamente, una de las, a lo mejor la única para nosotros cosa buena que tiene la victoria de Trump en esa perspectiva, sería que tenía o tiene una política menos conservadora que Clinton, paradójicamente. Clinton estaba claramente opuesta a la legalización de cualquier tipo de uso de la marihuana, ¿no es cierto? Sí, tenía una posición, vamos a decirla, reservada, ¿no? Sí, o Sí. conservadora. Sí. Y Trump se manifestó porque cada estado tomara sus propias decisiones. Entonces eso quiere decir que cuando menos en este caso, la política de la Casa Blanca aparentemente no sería una política hostil a estos estados que ya han legalizado la marihuana para uso recreativo. Parecería que no, inclusive hay unas declaraciones del candidato electo, presidente electo, me cuesta trabajo a veces decirle presidente Trump, pero bueno, del presidente electo, de hace algunos años donde él abiertamente señalaba que era importante retirar el flujo económico de la delincuencia organizada y que por lo tanto había que empezar a regular, a legalizar. Sin embargo, vemos ahí un choque porque dentro de su equipo, concretamente, por ejemplo, el vicepresidente Pence y algunos de los sectores que lo rodean son mucho más conservadores que el propio Trump. Entonces ahí vamos a ver alguna colisión de criterios. La prueba de fuego es, en la presidencia de Obama, ellos decidieron no aplicar la ley federal y dieron instrucciones y hay un memorándum del entonces Procurador General Holder que dijo, nosotros no vamos a ejecutar, no vamos a hacer valer la ley federal. Aquí la pregunta es si ese tema va a cambiar, porque entonces sí va a venir una colisión entre las leyes federales que siguen siendo prohibicionistas y estas legislaciones locales cada vez mayormente presente, tanto para uso personal como para uso medicinal, y eso eventualmente se tendría que resolver en la Corte. Ahí es donde creo que va a venir la prueba de fuego respecto a cuál es la verdadera posición de la nueva administración a partir del 20 de enero. ¿Por qué se tendría que resolver en la Suprema Corte de Justicia? Porque habría una colisión entre determinar si la legislación federal es una que puede rebasar, que puede prevalecer respecto a una determinación autónoma, en el caso de los estados, en tratándose de este tema de salud. Y hay colisiones porque, por ejemplo, en temas económicos, resulta que la legislación federal regula la operación de bancos. Entonces, hoy en día, por ejemplo, en un estado como Colorado, los flujos que derivan, digamos, del negocio, que es un negocio lícito, no pueden depositarse en los bancos porque los bancos entrarían en una violación con la ley federal. Tenía dinero lavado o algo así, ¿no? Entonces generan una serie de distorsiones que eventualmente se van a tener que resolver. No es lógico, por ejemplo, que todo ese negocio, que además tributa porque pagan impuestos, lo tienen que hacer en efectivo, porque no tienen la viabilidad, digamos, de utilizar el sistema bancario. Son de las distorsiones, insisto, que se tienen que resolver.
A nosotros lo que nos preocupa es lo que pasa de este lado de la frontera, porque ellos ya van adelantados, ellos ya van clarísimamente con un diseño mucho más progresista. Pero antes de venir para acá, vamos más para allá. Está bien, donde tú me digas. Ir más para allá significa que el próximo año, 2017, Sí. Canadá, bajo la presidencia del primer ministro Trudeau, va a someter también a referéndum esta iniciativa. ¿Es referéndum o es una votación en el Parlamento? No, eso va a ser una especie de plebiscito, ¿no? Y que eventualmente terminará en una iniciativa legislativa que tiene que aprobar el Parlamento. El próximo año sobre el uso también recreativo de la marihuana. Y a diferencia ahí es a nivel nacional. Ajá. No es un tema regional, sino ahí es el país completo. Ahora estamos hablando de que las posibilidades reales es de que sigan esta iniciativa, ¿no? Todos los sondeos de opinión a los que tenemos acceso, todos indican que la votación será mayoritaria y que efectivamente van a dar ese paso, lo que nos convertirá en el patito feo de Telecán, porque vamos a ser el único país en Norteamérica que no tengamos ese paso dado. Pero eso ya no importa, porque el Telecán a lo mejor ya ni va a existir. No, sería broma. Bueno, pero lo que sería interesante aquí, y venía a colación de otra cosa que estamos platicando mínimamente al principio del programa, sí, es que si es Canadá, Washington, el estado, y California, pues toda la costa oeste, estaría bajo un régimen de uso lúdico de la marihuana. Sí, regulatorio, un régimen en el cual la criminalización del consumo desaparece por completo, que es el aspecto fundamental. Ahora, un elemento que viene aquí fundamental en el caso de California, por el peso que tiene, lo que mencionaste, económico y demográfico, es que esto va a convertir al negocio de la marihuana en un negocio de proporciones mucho más grandes que tiene ahora, ¿no? Creo que se hablaba de que esto podría ser un monto de dinero de unos $7,000 millones al año, solo para California. ¿Estoy equivocado? Pues mira, el flujo total a nivel de Estados Unidos, todas las drogas, por lo menos lo que a nuestro país llega, está entre 20 y 40 mil millones de dólares. California es un estado muy importante, la sexta economía mundial. Hay datos, obviamente, que es difícil cuantificarlos porque mucha de esta información pues, está fuera de los registros oficiales. Pero de que estamos hablando de miles de millones de dólares, no hay duda. Sí, pero el cálculo que yo leí que se hacía era un cálculo sobre, bueno, este uso medicinal de la marihuana en California está calculado, hay números, y entonces calculaban que la legalización recreativa pues iba a incrementar notablemente este volumen de comercio, ¿no? Sí, lo que va a pasar es que un consumo que es ilegal, que no se registra, pasaría a los registros oficiales y pasaría inclusive para efectos, en los casos que así se amerite, para temas impositivos. Entonces, digamos que la opacidad se torna en un tema donde ya puedes registrar oficialmente qué es lo que realmente está sucediendo. Hoy esa contabilidad es un poquito errática, salvo efectivamente por el uso medicinal, que ya hoy en día es lícito. Ahora, eso que decías tú de que bueno, finalmente no es posible mantener la posición que mantenía México en términos de la prohibición después de esta elección por el caso concreto de California, lo dijo un personaje del gobierno de California, el vicepresidente, no sé por qué se llama vicepresidente, pero dijo literalmente algo así como, si nosotros legalizamos el uso de la marihuana en California, esto va a tener un impacto para México irremediable y para los países centroamericanos. Entonces hay una conciencia incluso allá que a lo mejor se podría volver una especie de aliado de la necesidad de cambiar estas reglas prohibicionistas, ¿no? Totalmente, incluso lo hemos dicho, esto va a cambiar inclusive la lógica comercial de las bandas de delincuencia organizada, porque para ellos ya va a resultar más lógico y más sencillo que su lugar de suministro sea California y que de ahí ubiquen, digamos, sus canales de distribución hacia aquellos estados en los cuales todavía sigue siendo prohibido, pero también hacia nuestro país, porque es muy posible que la calidad y el suministro, etcétera, sea de mayor sencillez y de mayor oportunidad en California que lo que es inclusive dentro de nuestro país. O sea, para empeorar las cosas vamos a importarla. Pues a eso vamos a llegar, Y es una paradoja, pero estaríamos viendo una especie de prohibición al revés, ¿no? En tiempos de la prohibición, los gringos venían a beber y a emborracharse aquí, entonces ahora los mexicanos van a ir a fumarse su carrujo allá. Pero sin duda, efectivamente en Tijuana, por ejemplo, que era muy socorrido ver que efectivamente la juventud americana que tenía prohibiciones allá, pues venía acá a la fiesta y se regresaba, ¿no? Con una economía, digamos, fronteriza de esa naturaleza. Pues ahora el rol se invierte y estamos en esta paradoja donde efectivamente ahora vamos a exportar, digamos, el flujo económico para el consumo allá y vamos a importar la mercancía ilícitamente por parte de la delincuencia organizada. Todo se reduce nuevamente al negocio, al monopolio económico que le hemos obsequiado a la delincuencia organizada y la falsa teoría de que los vamos a derrotar
a través de las fuerzas de persecución criminal, cuando en realidad este es un tema de salud y es un tema en el que tendríamos que arrebatarles ese flujo económico a través de una regulación, no a través de la criminalización y mucho menos del uso de Fuerzas Armadas. Ahora, Juan Francisco, tú no eres un analista, eres un militante de la legalización y yo estoy de acuerdo con este proyecto de la legalización de la marihuana y de las drogas. Y pertenece a una organización, obviamente, que ha hecho activismo en ese sentido y un activismo muy exitoso. ¿Qué es lo que viene para ustedes? Justamente tenemos aliados en el Congreso. Afortunadamente hay miembros de distintos partidos. No el partido oficial, porque ahí se rigen por una línea y cuando se marca la línea no hay libertad de opinión entre ese partido. Pero a nivel del PAN, incluso del PRD, de Morena, PT, etcétera, de algunos de estos partidos. Morena me sorprende porque López Obrador no es precisamente un hombre liberal en ese sentido y en ningún otro. Él no, pero hay diputados de su gremio, ¿no? Sí. Que han manifestado abiertamente simpatía por esta postura. E incluso, digo, dentro del PAN, que uno pensaría que es un partido obviamente de índole conservador. Gil Suart, ¿no? Gil Suart es un aliado natural y lo hemos visto con otros legisladores y hay ánimo de decir, oye, ya no podemos retrasarnos, no podemos seguir siendo el patito Pero entonces, feo. ¿qué pasaría ahí estos aliados que tú dices que hay en la Cámara de Diputados presentaron una iniciativa mucho más consistente y mucho más avanzada? Se puede robustecer, por ejemplo, la iniciativa de Gil Suart, que es una buena iniciativa, porque esa sí abarca toda la cadena de producción y destruye justamente la cadena de valor de la delincuencia. Era un esquema muy estatista. Pues incluye, digamos, ciertos órganos regulatorios, pero nosotros pensamos que es mejor que el Estado entre a cubrir ciertos aspectos y no dejar, es muy importante, no dejar que esto se convierta en un negocio de la industria farmacéutica. Ahí tenemos un peligro, algo que debemos de cuidar sobremanera. Por ejemplo, en Colorado está perfectamente ya detectado que el gran cabildeo que existe en contra de la legislación que hoy está en vigor ahí proviene justamente de la industria farmacéutica, entre otras razones, porque las ventas de ansiolíticos y las ventas de supresores de dolor han venido a la baja en forma consistente. Entonces, la herbolaria, por ejemplo, mexicana y toda esta medicina que es tradicional ha venido a ser suprimida por este tema. Se nos acabó el tiempo y con eso concluimos y te invito próximamente para ver qué van a hacer. Claro que sí, Jaime. Con mucho Muchas gusto. gracias. Encantado. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches en Contexto. Hasta la próxima semana.